que aprendan a buscar eso. Pongan índice de personas expuestas, índice de controles, índice de capacitación y índice de exposición. Después al otro lado coloquen probabilidad, seriedad y vamos a ver qué riesgo es el que tiene. Hay quienes ya conocen esto, saben, manejan, pero la idea es que hoy día lo entrenen, lo vean acá. Si se han olvidado, lo hacemos de nuevo. O sea, esa es la idea. ¿Ya? ¿Ya tiene su cuadrito? ¿Listos? Pero para poder elaborar el IPC se hace con 24 horas de anticipación para que puedas planear un trabajo. Claro, estamos ahorita en el campo. Imagina que ya planeaste, por lo que te estoy diciendo. Imagínate que ya planeaste. Pero es un estudio de un día para otro. Pero quieres enseñar a cómo se hace el IPC. Después ya aplican la regla, aplican el tema que tienes que ir a ver, después vayan a verificar, planear y después recién vayan a hacer el hiper. Perfecto, eso no es problema. Lo que quieres que aprendan a hacer un hiper ahorita. Porque ahora les voy a dar, después de eso, voy a dar un caso que me lo van a tener que enviar mañana al correo. Eso sí. Y ahí se van a tener 24 horas para ver más o menos cómo está. ¿Listo? Vamos a ver el tema, ¿ya? Ok. Volvemos a la presentación anterior. Ok. Tenemos acá esta cosita. Entonces, ¿cuántas personas había en ventanilla? 4 personas. Pregunta. En su índice de personas expuestas, ¿cuántas personas expuestas hay? 4. ¿Cuál es su índice? 2. ¿Sí? Vamos a hacer primero la probabilidad. Hay 2. Ahora, procedimientos existentes. ¿Hay o no había? Le dije que había procedimientos, ¿no es cierto? Pero que lastimosamente en el momento de su inducción se lo dieron parcialmente. Índice de procedimientos existentes que decía ahí, 2. Capacitación. ¿El personal está entrenado o no está entrenado? Parcialmente. ¿Cuál es su índice? 2. Ya, ahora, pero para exposición a riesgo vamos a ver qué cosa. ¿Qué riesgos está sometido esta persona? Habíamos definido qué cosa. Económico, ¿qué más? Social, ya. Quedémonos en esos dos, no busquémosle más cosas, ¿ya? En el ergonómico, la exposición al riesgo, ¿cuántas horas al día están en eso? 8 horas al día. Entonces, la exposición es una vez al año, esporádicamente, al menos una vez a la semana, eventualmente, al menos una vez al día o permanentemente. Su índice es 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dices, asegúrese primero que eso sea práctico. Involucre a todo el personal que están expuestos al riesgo
Utilice un enfoque sistemático para que los peligros riesgos sean tratados adecuadamente. Proponga un indicador de importancia sin obviar lo insignificante. Observe lo que realmente sucede. Bueno, hay que hacer todo esto, ¿no? Entonces, esos son los pasos para poder hacer el hiper. Esto les voy a dejar para que puedan ver. Es un manual muy sucinto y muy pequeñito para que ustedes rápidamente se pongan en esto. Entonces vamos al ejemplo. Vamos a llenar acá en nuestra tablita. Entonces, ¿qué decíamos acá? Vamos a bajar un poquito, ¿ya? Ok. Ya había, en este caso, ¿cuántas personas expuestas teníamos? Espera, acá está. ¿Y a cuántas personas teníamos acá? 4. ¿Sí? 4. ¿Su índice era? 2. Índice de controles o procedimientos, 2, ¿verdad? Índice de capacidades humanas era 2. Índice de exposición era 3. Entonces acá sumamos 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Entonces el nivel de probabilidad es 9. Y el nivel de severidad, por ejemplo, hablando de tema ergonómico nada más, el nivel de severidad, vayámonos acá. ¿Qué es lo peor que le pueda pasar desde el punto de vista ergonómico? Lesión sin capacidad, disconfort, lesión con capacidad temporal, daño a la salud reversible, lesión con capacidad permanente, daño a la salud irreversible. ¿Qué consideras? ¿Cuál consideran en el tema ergonómico? Lesión sin capacidad, disconfort, lesión con capacidad temporal, daño reversible, lesión con capacidad. Entonces vayamos a ver, cuando tú haces el análisis ergonómico del trabajador, es una, o sea, cuando haces movimientos involuntarios en forma permanente y repetitiva, ¿algún rehabilitador físico por acá? ¿Ninguno? ¿Algún tecnólogo? Señorita. En temas ergonómicos, cuando una persona hace movimientos repetitivos en forma constante, permanente, ¿qué tipo de lesión nos produce? De las citadas. Una lesión permanente. Permanente. Entonces, ¿con incapacidad? Con incapacidad. ¿Incapacidad? O puede ser con incapacidad temporal, pero es permanente, pero tiene incapacidad temporal. A ver. Por eso, puede haber lumbalgia, puede haber lumbalgia, pero la lumbalgia no te puede dar incapacidad total, sino temporal, pero el daño es permanente. Acá no estoy viendo el tema de incapacidad, estoy hablando del... O sea, acá no estoy viendo, por ejemplo, si es total o parcial. Acá estoy viendo si es temporal, hablo del espacio y tiempo. Si es temporal o es permanente. Y si es con incapacidad temporal o es con incapacidad permanente. O sea, yo considero que posiblemente sea una lesión con incapacidad temporal, pero parcial. O sea, te produce lesión, pero no te incapacita para poder seguir trabajando. ¿Sí? Permanente. Ya, pero ese es ¿qué tipo de trabajo ha hecho? Ya, pero esos enfermedades pasadas no solamente están en tema de oficinas, y ustedes están sentados, supervibración, hay ruido, hay otros temas de fondo. Claro, pero ahorita tú tienes que ubicarte en el espacio y en el puesto de trabajo. Entonces hablamos que sea incapacidad temporal. ¿Estamos? ¿Y le ponemos qué cosa? ¿Qué tipo de incapacidad? 2. Entonces le ponemos acá 2. Entonces yo multiplico estos dos valores de acá. Para sacar esto de acá,
Probabilidad por seguridad lo multiplico acá en amarillo. P por S. 9 por 2, 18. No cosa de... Si he tenido 18, la pregunta que les hago es: ¿cuál es el grado de riesgo de 19 a 16 y de 7 a 24? Sería importante. Entonces, ese tipo de trabajo en el análisis solamente ergonómico, ojo, estamos haciendo así abajo de buen cubero porque tendría que evaluar otras cosas más, pero ¿qué tipo de riesgo me da? Importante, está dentro de este rango, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo tengo que establecer ¿qué cosa? La medida de control. Pero no solamente eso, ¿qué es lo que tengo que, para que tú justifiques una evaluación como la que estamos haciendo ahorita? Tienes que tener en cuenta lo siguiente. Acá vamos a 18 y estamos colocando que es importante. Ya, entonces, ¿dónde dice que este problema es acá? Y acá ustedes tienen que citar el requisito legal que se está aplicando. O sea, en la ley y en su reglamento, si ustedes revisan inclusive el manual de ergonomía que está publicado en la web, revisen este tema y van a aplicar, colocar ese reglamento, ese número de artículo de ese reglamento en este espacio. Porque ese tema les va a dar... Sí, porque con el hacer, la memoria se viene. Eso se hace rapidito. Ahora, respecto de que tienen que planear, conocer y todo lo demás, bueno, esa es la parte que tienen que hacer una empresa. Acá estamos haciendo un tema práctico, un tema muy teórico que nos va a ayudar a hacer o a establecer cómo realizar un control. Entonces, sigue lo siguiente. Este de acá. Esta es una constructora de cierta infraestructura por San Carlos, ¿ya? Donde la empresa es una empresa formal, realizando esta labor. Están viendo 1, 2, 3, 4, 5 personas que básicamente se van a dedicar a hacer el encoframiento. Ojo, les estoy indicando lo que me van a responder en el correo. Están haciendo un encoframiento de lo que son las columnas, ¿ya? Van a hacer este trabajo, son 5 personas. Están trabajando en el 4º piso de esta, ¿cómo se llama? De esta infraestructura, ¿ya? Todos los trabajadores han tenido evaluación médica preocupacional, han recibido una muy buena inducción, ¿ya? Pero esta empresa tiene o no tiene procedimientos escritos de trabajo, ¿ok? No tiene los famosos PECs. Muy bien. Define entonces, o hazme el hiper de esta fotografía, así como lo ves, y lo van a enviar. ¿Estamos? Al final le voy a dar el correo para que lo puedan enviar. Máximo hasta hoy, dígame. Allá, ellos trabajan 12 horas al día. 12 horas de entrada a las 8, sale a 2 de la mañana, tienen 1 hora de almuerzo, ¿ya? 12 horas al día, de 8 a 8, solamente con 1 hora de almuerzo. Trabajan, como se dan cuenta, al intemperie, expuestos en una ciudad de Huancayo, en forma, en el tiempo actual. Ya imaginemos que es junio, ¿ya? Imaginemos que es junio, o sea, expuestos al calor totalmente. ¿Ok? Listo. Hasta aquí la parte un poquito para estabilizar bien lo que es peligro y riesgo, porque haciendo el hiper ustedes ya van a tener más o menos centrado el tema. Ahora, para que hablemos de riesgos, hay que estudiar un poco los riesgos. Y vamos a empezar por los riesgos físicos. ¿Ya? Los riesgos físicos, pues vamos a definir cuáles son los riesgos. Lo vamos a hacer rapidito esto de acá. No voy a demorar más que un par de horas. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué riesgos tenemos? A ver, según los que hicieron a la anterior clase, ¿qué riesgos tenemos? Señorita,
¿Qué riesgos físicos tenemos? Físicos. Iluminación, uno nomás. Señorita. Ruido, otro más, por ahí. Vibración, van 3, otro más. Ya dijo iluminación. Otro riesgo. Radiaciones, unas son ionizantes y otras no ionizantes. Y falta uno. Temperaturas extremas o lo que llamamos estrés térmico. ¿Ya? Entonces son 5 tipos de ruidos o de riesgos físicos que tenemos. Empecemos por el de acá. ¿Sí? Vamos a empezar por ruido. Y bueno, ruido para mí sí es un tema muy interesante. Yo me he metido bastante a hacer esto y hacer programas de vigilancia médico ocupacional en justo este tema. Pero más o menos le voy a dar un alcance de lo que se debería hacer y lo que deberían exigir ustedes como médicos, personal de salud o ingenieros en temas de seguridad. Resulta que el ruido, cuando tú hablas, esto que están sintiendo ahorita que estoy hablando, va a tener una presión con la que voy a hablar, ¿sí? Y esa presión se va a ir expandiendo a través de una, en este caso, a través de en un ambiente como este, ¿no sé? A través del aire, en forma de ondas. Cuando ustedes colocan en una tina agua quieta y golpean con o sueltan un pequeño objeto, cuando cae en el medio esto se expande, ¿verdad? Más o menos así se expande el ruido. No es dirigido, sino se expande de esa forma. ¿Ok? Pero ahora el ruido va a depender, o la expansión va a depender ¿de qué? De la frecuencia. Entonces, mientras la frecuencia sea mucho más baja, entonces la onda es más ancha. Y la frecuencia es mucho más alta, entonces va a ser mucho más corta. De manera que, miren, este es Hertz, es la frecuencia con la que a 10 Hz la frecuencia es mucho más ancha, ¿ven? Tiene pocas ondas, o sea, la longitud de onda de acá es mucho mayor. Pero cuando la frecuencia es mayor, en este caso la longitud es mucho más corta y por lo tanto se escucha con más. Entonces, la frecuencia tiene como característica que posee un tono, ¿ok? La frecuencia por lo tanto se mide en Hertz, ¿ya? El oído humano, o sea, el humano en realidad es tan todo lo adecuado a su situación y bueno, nosotros desde que nacemos tenemos esta capacidad de oír, desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Y el humano, para el humano, desde el punto de vista de su oído nada más, por debajo de 20 se consideran infrasonidos y por encima de 20.000 ultrasonidos. La frecuencia con la que nosotros conversamos se encuentra entre los 500 Hz y los 2000 Hz. A esa frecuencia estamos hoy día comunicando. ¿Estamos? Entonces, cuando uno habla, emite una presión. Puedes hablar bajito, tu presión es baja, o puedes hablar alto y tu presión es alta. De manera que la presión sonora es, en otras palabras, el volumen con el que hablas. ¿Estamos? Ahora, la presión sonora a su vez se mide en kilopascales. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Los kilopascales, para efectos académicos, fueron convertidos en el tiempo a decibeles a través de una forma o una fórmula logarítmica. ¿Estamos? Ahora, para que haya alteración del oído, entonces existen, ustedes saben, en estructura ósea, en todo lo que es el sistema conductivo de la audición, tenemos un oído externo y un oído medio. Cuando el daño es a este nivel, hablamos de una pérdida conductiva, o sea, algo que va a obstruir el ingreso del aire. ¿Estamos? Cuando hablamos del oído interno hacia atrás, ya pasando por el octavo par, por el sistema nervioso central, etc., hablamos de una pérdida sensoneural o neurosensorial. Y aquí para acá, o sea, esto de acá es irreversible. Y cuando hablamos
que hay una pérdida a este nivel y a este nivel, hablamos de una pérdida mixta, la combinación de ambas. La explicación, digamos, clínica de todo esto no la voy a hacer hoy día, ya estamos hablando de ruido, de lo que es ruido y todo lo demás, solamente es para ubicarnos en el tiempo. Entonces les hablaba de presión acústico, el volumen con el que ya se habla. Entonces la presión acústica es la fuerza con la que se mueven las partículas en medio de, o en presencia de una vibración, en este caso la voz con la que estoy hablando, la fuerza, el volumen. Su unidad es el pascal. Entonces, ¿pero qué pasó en el tiempo? El nivel de presión acústica se mide newtons, que es la presión con la que estamos ejerciendo sobre metros cuadrados sobre la persona donde se está distribuyendo, y eso nos da esta unidad de frecuencia, pascal. De manera que el sonido más bajo escuchado está a más o menos 2 por 10 a la menos 5 pascales. Esa es la unidad real. La conversación baja a 0,02 pascales, máquina segadora a 1 pascal y martillo neumático a 20 pascales. O sea, más o menos esta es la presión con la que escuchamos esos sonidos. Pero hablar sobre esto, o sea, y hablar en terminología 10 a la menos 5, habría que ser ingeniero necesariamente, ¿no es cierto? Lo que pasa, existe una persona llamada Decibelio que inventó justamente esto, los decibeles. ¿Y qué pasa? Dice entonces, hizo la conversión de pascales en decibelios a través de esta fórmula. Lo cambió a través de una fórmula logarítmica y le puso esta unidad, decibelios. De manera que a partir de ahora, 20 kilopascales, que no es otra cosa, fíjense, la presión o la fuerza con la que se escucha un martillo neumático, hoy en día se considera como 120 decibeles. Hay incluso radios que te colocan volumen, tantos decibeles, ¿no es cierto? Entonces resulta que hoy en día, para toda la población general, el volumen se mide en decibeles. Ya no en kilopascales, sino decibeles. ¿Ok? Entonces, de manera que a través de esta fórmula establecieron que para 20 kilopascales es equivalente a 120 decibeles. Es más, la norma técnica o las normas de la OCDE 18000 hasta la norma peruana habla a nivel de decibeles, ya no habla a nivel de kilopascales, todos en decibeles. ¿Ok? De manera que establecieron esto, miren, ¿ven? 11.2 kilopascales es igual a 115 decibeles. Tiempo de posición ¿no? permisible, 0,46 tantos minutos. ¿No? Y esto es lo que nosotros conocemos en 585 decibeles, es igual a 0,36 pascales, tiempo de fusión 8. Fíjense, imagínense ustedes para hablar, tendríamos que hablar en kilopascales 0,36, 50, mucho mejor hablar en números sin decimales, ¿no es cierto? Mucho más fácil. Entonces, esta es la equivalencia entre decibeles y pascales. 200 millones de pascales, 140 decibeles. 20.000 pascales, 120, 2100, etc. ¿no? Y así cada uno tiene su... Y esto es donde más o menos el ambiente en eso. La ley que te dice. La ley te dice, señores, ojo, para 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Para el tiempo de exposición que son 8 horas de trabajo, ¿cuánto es el nivel de decibeles permitido? 85 decibeles, ¿sí? ¿Para qué? ¿Y por qué dicen eso? Porque pasado este tiempo, ¿quién se somete a riesgo? El oído. ¿Y qué es lo que puede sufrir? Una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Ese es el efecto de estar expuesto al ruido. Y acá, el comento. Pasado el tiempo, cuando tú te expones por encima de 85 decibeles al ruido constante, vas a empezar a tener síntomas propios, tinnitus, ¿no es cierto? Y el tinnitus, ustedes lo van a escuchar o lo van a recordar después de haberse ido a alguna fiesta, Disneyland, esos lugares. Entonces, que sales después de ese lugar y entras al ruido sepulcral de la noche y empieza a sonar. Eso es el tinnitus. ¿Okay? ¿Ya se acordaron? Ya se acordaron. Ok. Ahora, los decibeles con los que nosotros escuchamos son los decibeles
A. Hay diferentes tipos de decibeles, A, B, C, etc. Pero nosotros escuchamos con decibeles A, cuya curva de ponderación, que es la que se muestra en azul, es exactamente igual o muy parecida a el nivel de ponderación con el que nosotros escuchamos. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos nosotros escuchamos en 1000 en este caso en 1000 Hz, acá podemos escuchar con tranquilidad, sin ningún problema, 0 decibeles. Y empezamos a bajar nuestra audición cuando esto disminuye. Y acá hace una pequeña curva, ¿ven? En decibeles. Entonces, esta curva de decibeles A es la que se ajusta a nuestra audición. ¿Ok? Ahora, el decibel A, la frecuencia que escuchamos igual en la naturaleza es en 1000 Hz. Igualito. En frecuencias más bajas se disminuye mucho la capacidad auditiva y en frecuencias moderadas disminuye la capacidad auditiva también. En sonidos de 2000 a 4000 Hz se escucha mejor, pero también hay disminución de la audición. Quiero que se fijen eso. Cuando el ruido ingresa, por ejemplo, pasó el oído externo. Vamos a volver acá. Ya. Cuando el ruido ingresa, el ruido ingresa por la fuerza, hace que este tímpano vibre, ¿cierto? Y por fuerza mecánica empieza a vibrar también los huesecillos. ¿Estamos? Y a través de esta zona, esa fuerza mecánica de vibración ingresa a esto que llamamos cóclea. Entonces, esta cóclea tiene una especie de caracol, ¿sí? Este caracol está dibujado en este sentido. De manera que cuando